Daniel llegó al café con 15 minutos de retraso, el cabello todavía húmedo de la ducha apresurada. Sus amigos llevaban meses insistiéndole que volviera a salir con alguien, que 3 años eran suficientes para superar un corazón roto. Finalmente había cedido, más por cansancio que por convicción. Una cita a ciegas con alguien que su prima conocía. Sin expectativas, sin ilusiones. Solo una noche para que todos dejaran de molestarlo. La vio en la mesa del fondo, de espaldas, el cabello castaño cayendo sobre sus hombros. Algo en la forma en que sostenía su taza de café le resultó extrañamente familiar, pero descartó la sensación. El mundo está lleno de gestos repetidos, pensó. Se acercó con una sonrisa educada, esa que había perfeccionado para las reuniones de trabajo y las conversaciones superficiales. Cuando ella se giró, Daniel sintió que el piso se movía bajo sus pies. Esos ojos, esos malditos ojos verdes que había tratado de olvidar durante una década entera. El café resbaló de sus manos y el estruendo de la taza, rompiéndose contra el suelo, hizo que todo el lugar se quedara en silencio. «Hola, Daniel», dijo ella con una sonrisa suave, casi triste. «Siéntate, por favor». Él obedeció mecánicamente, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Su mente era un torbellino de recuerdos. Aulas de universidad, risas compartidas bajo la lluvia, promesas susurradas en la oscuridad. Y luego, nada. Ella había desaparecido sin explicación hace 10 años, dejándolo con un vacío que nunca supo cómo llenar. No entiendo», tartamudeó Daniel, su voz apenas un susurro. «Andrea, ¿qué haces aquí? ¿Cómo no me reconociste cuando tu prima te habló de mí, verdad?», preguntó Andrea, jugando nerviosa con una servilleta. «Usé mi segundo nombre, Sofía. Sabía que si escuchabas a Andrea, nunca habrías venido». La rabia empezó a crecer en el pecho de Daniel, mezclada con algo que no quería admitir: esperanza. Desapareciste, sin una palabra, sin una explicación. ¿Y ahora qué? Apareces de la nada y esperas que... «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», lo interrumpió Andrea, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Pero necesito que sepas la verdad, necesito que entiendas por qué me fui». Daniel cruzó los brazos, construyendo un muro invisible entre ambos. «Tienes 5 minutos». Andrea respiró profundo, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas oscuras. «¿Recuerdas mi madre? Como siempre decía que estaba enferma, pero nunca nos daba detalles». Daniel asintió, recordando vagamente a aquella mujer distante. «No estaba enferma, estaba huyendo. Mi padre, él no era quien yo pensaba que era. Estaba involucrado en cosas terribles, Daniel. Fraude, extorsión, gente peligrosa». La historia se derramó de sus labios como un río contenido demasiado tiempo. Cómo su madre finalmente había decidido testificar contra él. Cómo habían tenido que entrar en protección de testigos. Cómo Andrea había tenido una noche para hacer una maleta y desaparecer sin poder decirle adiós a nadie, especialmente no a él. «Intenté llamarte aquella noche», continuó Andrea, las lágrimas rodando libremente ahora. «Marqué tu número 100 veces, pero el agente federal me arrebató el teléfono. Me dijo que un contacto podría matarnos a ambos. Así que me subí a ese auto y desaparecí. Pero nunca, ni un solo día, dejé de pensar en ti». Daniel sintió que su armadura se resquebrajaba. Había pasado 10 años culpándola, imaginando que lo había dejado porque no fue suficiente, porque había encontrado algo mejor. Nunca imaginó esto. «Pasé estos años en otro estado, con otro nombre, viviendo una vida que no era la mía», susurró Andrea. «Hace 6 meses, el caso finalmente cerró. Mi padre está en prisión, somos libres, y lo primero que hice fue buscarte». «¿Por qué no me contactaste directamente?», preguntó Daniel, su voz más suave ahora. «Porque tenía miedo», admitió ella. «Miedo de que me odiaras. Miedo de que hubieras seguido adelante. Cuando vi en redes sociales que estabas soltero, que tu prima siempre comentaba sobre conseguirte citas, pensé que tal vez, solo tal vez, podría tener una segunda oportunidad. No de empezar donde lo dejamos, eso sería imposible, pero sí de explicarme, de pedirte perdón, de mostrarte que el amor que sentía era real». El silencio se extendió entre ellos, pesado como una manta de invierno.
Daniel observó sus manos, esas manos que alguna vez había sostenido mientras caminaban por el campus universitario, planeando un futuro que nunca llegó. Pasé 3 años tratando de superarte, dijo finalmente Daniel, levantando la mirada. 3 años diciéndome que tenía que seguir adelante, que lo nuestro había sido solo cosa de jóvenes. Pero la verdad es que nunca pude. Cada mujer que conocí llevaba tu sombra. Cada risa que escuchaba me recordaba la tuya. Andrea extendió su mano sobre la mesa, deteniéndose a centímetros de la de él, esperando, sin forzar. No te pido que me perdones ahora mismo, no te pido que volvamos a ser lo que fuimos. Solo te pido una oportunidad para conocernos de nuevo. Somos diferentes ahora, hemos vivido una década entera. Pero Daniel, si hay una fracción de lo que sentíamos todavía aquí. Su voz se quebró. Me gustaría descubrirlo contigo. Daniel miró esa mano extendida, ese puente frágil entre el pasado y el futuro. Podía levantarse, salir de ese café y cerrar este capítulo para siempre. Sería lo más fácil, lo más seguro. O podía tomar el riesgo más grande de su vida, creer de nuevo. Lentamente, casi con miedo, colocó su mano sobre la de ella. El contacto fue como electricidad, como volver a casa después de un exilio demasiado largo. No sé si puedo confiar de nuevo, dijo con honestidad brutal. No sé si esto puede funcionar, pero tienes razón en una cosa. Nunca dejé de amarte, y eso me aterra más que cualquier otra cosa. Andrea sonrió y fue como ver el sol después de años de tormenta. Entonces empecemos despacio, un café a la vez, una conversación a la vez, sin expectativas, sin presiones, solo 2 personas que alguna vez se amaron, intentando descubrir si todavía pueden. Daniel apretó su mano, sintiendo las grietas en su corazón comenzar a sanar. Un café a la vez, repitió, pero primero cuéntame todo. 10 años es mucho tiempo. Quiero conocer a la Andrea de ahora, no solo a la que recuerdo. Y así, mientras el café se llenaba del murmullo de otras conversaciones y el aroma del espresso flotaba en el aire, 2 almas que se habían perdido comenzaron el lento y doloroso proceso de encontrarse de nuevo. No había garantías, no había certezas, solo la promesa de intentarlo, la valentía de ser vulnerables una vez más. Horas después, cuando el café empezó a cerrar y tuvieron que irse, caminaron juntos por las calles iluminadas de la ciudad. No se besaron, no hicieron promesas grandiosas, pero cuando Daniel la acompañó hasta su auto, supo que algo había cambiado. El peso que había cargado durante una década se sentía un poco más ligero. ¿Nos vemos mañana?, preguntó Andrea, con esperanza y miedo mezclados en su voz. Mañana, confirmó Daniel, y pasado mañana, y el día después de ese. Vamos a tomarnos todo el tiempo que necesitemos. Mientras la veía alejarse, Daniel sintió algo que no había sentido en años. Posibilidad. La vida, descubrió en ese momento, es experta en segundas oportunidades. A veces llegan disfrazadas de citas a ciegas, de conversaciones dolorosas, de verdades finalmente reveladas. El amor verdadero, comprendió, no es aquel que nunca enfrenta obstáculos. Es aquel que a pesar de las tormentas, a pesar de los años perdidos y las palabras no dichas, encuentra el camino de regreso. Porque algunos corazones están destinados a latir juntos, sin importar cuánto tiempo o distancia intente separarlos. Esta historia nos recuerda que el amor real no desaparece simplemente porque la vida nos obligue a separarnos. Se queda esperando, paciente, en los rincones del corazón, listo para resurgir cuando finalmente se le da la oportunidad. Y cuando esa oportunidad llega, la única pregunta que importa es: ¿tendremos el valor de tomarla?